Capacitancia, esa capacidad de almacenar cargas nos permite transformar a la célula nerviosa en una célula excitable, que ante la aplicación de un estímulo podemos modificar el valor del potencial de membrana. ¿Para qué? Para generar unas respuestas. Esta respuesta puede ser local, simplemente con potenciales de baja amplitud que van a ir con decremento con todas las características que mencionamos ayer, y los potenciales de acción que son importantes. Pero ¿para qué se ha generado un potencial de acción? ¿Para qué? Pues es la única forma de funcionar de una neurona. Es una función que tiene que ser ahora transmitida, y va a ser transmitida a través de lo que conocemos la sinapsis. Y bien, entonces, veamos. Y esta es una buena forma, jóvenes, de comprender. Miren, es muy bonito, me gustó esta imagen o esta figura. Y la traje porque me muestra cómo se puede lograr una transmisión de una información. Simple, el autor nos pone que viene una señal externa, existe un receptor, tiene que haber un receptor, si no hay un receptor, no va a poder esa señal ser captada. Y nosotros tenemos receptores que los vamos a estudiar en su anestesia. Y luego esa señal externa que vimos, que puede ser una señal química, física o mecánica, captada por un receptor específico, tiene que ser transducida. ¿Qué significa? Transformada en otra forma de comunicación, y va a ser llevada mediante un sistema amplificador y finalmente va a dar una respuesta. Vean qué interesante, es una forma que vamos a aplicar este sistema de comunicación, porque es comunicación lo que vamos a estudiar, transmisión de la información. Y una primera forma que no es propiamente, sí está en el hipotálamo, es parte del sistema nervioso central, pero no es una sinapsis, sino es, y llamamos neurosecreción. Vean la figura, una neurona que secreta una sustancia y se dirige a un órgano blanco. Una señal eléctrica que nace del soma es transmitida a lo largo del axón y es vertida. Este neurotransmisor o esta sustancia es vertida en su terminal para ser llevado a un órgano blanco. Bien, entonces, en la neurosecreción, estas neuronas especializadas van a sintetizar en el soma y van a liberarse, transportadas en su axón, y van a ser liberadas al torrente sanguíneo y no a una neurona. Por eso no se llama sinapsis, sino es una neurona neurosecretora. Hay varios sitios, pero lo vamos a estudiar con mucho detalle cuando tengamos el capítulo de endocrinología, específicamente hipotálamo, hipófisis, órgano blanco. Estas neuronas se van a elaborar, estas neurohormonas, y básicamente las más importantes como ejemplos claros son la oxitocina, la ADH, hormona tiroidética, y las hormonas liberadoras a nivel del tálamo. Miren qué interesante. Neurosecreción, muy diferente entonces a sinapsis, pero es necesario tener el concepto de esto. Aquí se ve como una imagen mucho mayor o más clara todavía cómo la neurona libera o secreta al torrente sanguíneo, y algo que expresa, ¿agregado algo más? Sí, agregado que si no existe un receptor, no toma contacto esta sustancia, no va a tomar contacto, necesita un receptor. ¿Para qué? Esta célula, una vez que toma contacto, puede ser hormona o neurotransmisor receptor, esta elabora una respuesta. Entonces, esta forma de funcionamiento es fundamental para mantener una homeostasis
controla el equilibrio hídrico, el metabolismo, las características funcionales de una célula. Bien, entonces sabemos que ahora neurosecreción y es diferente ahora una sinapsis. Y sinapsis es la conexión entre dos neuronas. Conexión entre dos neuronas. Y estas dos neuronas pueden conectarse de dos diferentes formas. Y vamos a estudiar la primera, una sinapsis eléctrica. A la izquierda, esta imagen nos muestra una sinapsis química, por ahora la sellamos. A la derecha nos está mostrando una sinapsis, una conexión entre dos neuronas, que es la sinapsis eléctrica. Puede existir, como está en la figura B, puede existir una sinapsis mixta, o sea que la neurona tenga una sinapsis eléctrica y además tenga una sinapsis química. Y puede haber además diferentes formas de funcionamiento donde una estimula a la otra. Bien, entonces estas sinapsis eléctricas, y vemos en la figura de abajo mucho más ejemplizada que la de arriba, están en el sistema nervioso central. ¿Y para qué necesito? Porque vamos a ver luego, cuando inmediatamente veamos a la sinapsis eléctrica, esta se caracteriza por una importantísima característica. Es una comunicación rápida, además de ser sincronizada y bidireccional. O sea que va a ser completamente diferente a una sinapsis eléctrica. Química, perdón. Bien. ¿Dónde vamos a localizar? Es interesante dónde las vamos a localizar, no está en todo el cuerpo, no. Son sinapsis muy especializadas, son conexiones muy especializadas que necesitamos una rapidez en la comunicación. La figura de arriba ya me muestra que podemos tener en el bulbo olfatorio. La figura de abajo me muestra la retina y efectivamente vemos una conexión, una múltiple conexión, igual acá múltiple conexión. Sin embargo, vale la pena mencionar que está en la neocorteza, en el hipocampo, núcleo reticular y el locus célule. Bien. Vale la pena que nosotros guardemos esta información. Vamos a ver ampliamente en la retina, bulbo olfatorio y núcleo olivario inferior. Y esta parte sí, cuando veamos que las células cardíacas tienen una conexión sincitial, entonces ahí vamos a ver la utilidad que en el tejido muscular y en especial en las células cardíacas, musculares cardíacas y musculares lisas del intestino, la información tiene que ser rápida. Ahí vamos a encontrar la sinapsis eléctrica. Y bueno, en estas otras. Básicamente nos interesa retina, bulbo olfatorio, células musculares cardíacas. Seguimos. Qué interesante. Observemos la figura y es como si hubiera una conexión entre ellas. O sea, son como canales. Canales de conexión entre la neurona A y B. Entonces, estos canales van a conectar el citoplasma de la neurona A y B. Podemos decir de la neurona pre y postsináptica. Sin embargo, como es bidireccional, como vemos en la figura de abajo, no puedo decir cuál es la pre y la post, ¿no es cierto? Solamente cuando tengamos la información que va de la neurona A a la neurona B. Entonces, si va de la neurona A, ella será la presináptica hacia la B, que es la postsináptica. Pero por esta bidireccionalidad, este término no es tan adecuado. Qué fabuloso. Y vamos a ver, guarden esta cifra. La distancia que existe entre la neurona A y la B es de 3.5 nanómetros. Guárdenla porque vamos a comparar con la otra. Muy diferente a la otra, tengo que hablar así. La transmisión de la A a la B es mediante una corriente iónica. O sea, es la transferencia de iones. El sodio que entra o el potasio que va a un lado al otro lado. Transferencia. Importante característica, como la información llega
a esta parte y se va a producir la entrada o transmisión del ion sodio, prácticamente no hay retardo sináptico. Es paso inmediato. Llegó el potencial a la neurona A y esta produce la transferencia de los iones corriente iónica, sodio, cloro, potasio, lo que se le ocurra en ese caso. Por lo tanto, no existe y es fundamental, es una característica y diferencia de la otra, no hay retardo sináptico. Y dependiendo la información que deba transmitir, si es de la neurona A a la B, o de la B a la C, o de la C a la A, etc., imagínense esas de ustedes, es bidireccional. Son canales de unión, por eso se llama gap junction, de alta conductancia. Hemicanal de la neurona A, hemicanal de la neurona B, los dos hemicanales se unen. Sigamos. La terminal presináptica es grande. Sí, tal vez aquí hubiera estado más apropiada esta imagen. La terminal sináptica es grande. Muchos hemicanales están formando esta terminal porque necesitamos que pasen, pues, una buena cantidad de iones, ¿no es cierto? No está restringida a dos células. Es interesante, sí. Y en especial vamos a ver la conexión que tienen, por ejemplo, las células amáginas en la retina. Sí, va horizontalmente y va a conectar varias células, o las mismas células bipolares, o las células, los conos, que esos no, pero sí los bastones. Bueno, hay muchos ejemplos que acá tenemos cómo se está produciendo esta multidireccionalidad. No está restringida a dos células. Hay una interconexión de grupos neuronales. Bien. Esta parte tiene un umbral elevado para generar, sí, deben pasar entonces muchos iones para transmitir el potencial de acción de la neurona A a la neurona B. Como no hay un retardo sináptico, como hay una conexión, diríamos casi anatómica, entonces es rápida y sincrónica. Transferir iones de la puerta A a la puerta B es fácil, ¿no es cierto? Abrimos esta puerta y salimos por ahí. No necesitamos nada, ningún permiso, ni sello, ni presentar carnet, nada. Simplemente salimos porque somos masa. Y es importante para transmitir señales regulatorios o de desarrollo. Bueno, esta es la sinapsis eléctrica. Ya sabemos dónde está. Sabemos sus características fundamentales, que es importante que ustedes guarden esa información, porque ahora vamos a entrar luego a sinapsis eléctrica. Y qué interesante, estos semicanales no son simplemente canales abiertos, sino actúan como un diafragma. A la derecha está la representación de un hemicanal. Y cada hemicanal tiene 6 unidades. ¿Pueden contar? La imagen de arriba nos muestra el hemicanal cerrado y la imagen de abajo el hemicanal abierto. Cada hemicanal, este de aquí de arriba, es un hemicanal que se une al otro hemicanal, se llama conexón. Y cada subunidad se llama conexina. Entonces, el hemicanal es el conexón y el conexón tiene 6 conexinas. Tenemos entonces en una unión 2 conexones y tendríamos 12 conexinas, ¿no es cierto? 6 de arriba más 6 de abajo son las 12. Y observen ahora el diámetro interno. Este diámetro de acá que estoy señalando puede tener entre 1.5 a 3 nanómetros. Bueno, muy pequeñito. Entonces vemos cómo se van a ensamblar y además van a formar una figura casi geométrica, porque cada conexina se une a las otras 5 y se conoce a las otras. O sea, vean, es una figura muy geométrica, no se deja un espacio libre. Cada una de ellas se une geométricamente a otras 5, etc. y van formando entonces esta sinapsis, esta forma de conexión de la neurona A con la neurona B. Les digo, no podemos utilizar un sentido estricto de sinapsis o
citoplasma presináptico o postsináptico, porque no sabemos la dirección que va a tomar la información, si es de abajo hacia arriba, en este caso, o de arriba hacia abajo. No sabemos, por lo tanto, no podemos llamar, aunque aquí lo dice, pero no vamos a llamar. ¿De acuerdo? Muy bien, seguimos adelante. Y ahora entramos a la sinapsis química, que es muy diferente. Veamos la figura de arriba, derecha, y ahora sí podemos decir que una sinapsis química tiene tres componentes: el elemento presináptico, la hendidura o espacio sináptico, hendidura sináptica es mejor, y la neurona postsináptica. En la neurona presináptica vamos a encontrar estas vesículas, y las vesículas almacenan en su interior al neurotransmisor. En la neurona postsináptica vamos a encontrar los receptores para el neurotransmisor. Ahora sí podemos comparar. Primero, a diferencia de la anterior forma de conexión, en esta hay este espacio, por lo tanto no existe continuidad citoplásmica como habíamos observado en la anterior, ¿cierto? Bien. Y recuerdan, les dije que recuerden esa cifra, la distancia que existía, pues ahora este espacio tiene una dimensión 10 veces mayor, podríamos decir, en relación al espacio que veíamos en la sinapsis eléctrica. Pues este espacio mide 30 a 50 nanómetros. Este espacio tiene esa dimensión de 30 a 50 nanómetros. En el otro era 3.5. Oiga, entonces 10 veces mayor este espacio. Bien, estas vesículas no van a ir al azar hacia la membrana presináptica, sino que van a dirigirse mediante conexiones a unos lugares específicos que se llaman sitios activos. Entonces, las vesículas almacenadas no van a ser liberadas en cualquier parte de la membrana, sino en las vesículas. Contiene entonces, esta parte es bastante vital, porque tiene zonas activas, vesículas, el transmisor químico, además va a tener retículo endoplásmico, va a tener mitocondrias, qué interesante, entonces va a tener la capacidad de formar probablemente neurotransmisores. Sí, yo necesito un retículo y necesito sobre todo una mitocondria para formar, ¿cierto? Energía, y el retículo que tiene la capacidad de formar ARN, etc. Como no existe una continuidad anatómica o citoplasmática, como no existe contacto entre una y otra neurona, entonces el tiempo que tarda en ser liberado hasta tomar contacto con el receptor es de 0,3 a 1,5 milisegundos. Importante. En la sinapsis química encontramos un retardo sináptico de 0,3 a 1,5 milisegundos. En la sinapsis eléctrica no existe el retardo sináptico. Bien, ya podemos nosotros deducir, como solamente en el elemento postsináptico tenemos los receptores, la transmisión ya no es bidireccional. La transmisión es unidireccional y siempre va a ser del elemento presináptico al elemento postsináptico. Estas vesículas, miren, esta es una representación molecular de una vesícula, una de estas, ahí está, qué compleja, ¿verdad? Qué compleja es esta vesícula. Esta vesícula
tiene una dimensión de 40-50 nanómetros. Y en su interior se encuentra, sabemos, el neurotransmisor. Y cada vesícula tiene miles de moléculas del neurotransmisor. Ya se dan cuenta, entonces tenemos que tener también muchos receptores. Estamos hablando de cifras grandiosas en un lugar tan pequeñito. Estamos hablando, oigan, de 5.000, 10.000 moléculas. Ya vamos a ver, ¿eh? Sigamos adelante. Me encanta la sinapsis, me encanta porque es un desafío a mi imaginación. Imaginarme ese elemento tan chiquitito que tenga tantas moléculas y que tenga esa capacidad de mover mi músculo, de poder hablar, de poder mirar y diferenciar. Gracias a este potencial de acción y a la capacidad de transmitir la información que llega a mi retina hasta mi corteza, puedo tener esta capacidad visual o auditiva y de ver quién se está durmiendo, quién ha venido por obligación. Creo que nadie, bueno, no importa. Sigamos porque esta es maravillosa, oigan, la sinapsis, qué increíble cómo el organismo ha ideado una forma de comunicarse entre neurona y neurona. Cada neurona tiene su acción, cada neurona pertenece a un grupo, a una red neuronal, y cada una de ellas tiene una capacidad diferente a la otra, y entre ellas se comunican para dar en una información. Una neurona podría conectarse hasta con 100.000 otras neuronas. ¡Wow! No, escapa de mi imaginación. Esa cosa microscópica que se conecte con 100.000, oiga, escapa, pero tengo que tratar de imaginarme esa gran capacidad. Y más aún, veamos aquí qué nos dice, oigan, que estas vesículas, que tienen este diámetro de 20 a 60 nanómetros, en la unión neuromuscular, en esta unión donde tengo la capacidad de mover el músculo, en la unión, ojo, miren, se llama unión neuromuscular. ¿Por qué? ¿Por qué no se llama sinapsis? Porque está conectando un nervio con el músculo. Y les dije al principio, sinapsis es la conexión entre dos neuronas. Y acá no está conectando dos neuronas. Por lo tanto, en la unión neuromuscular, ¡wow! ¡Qué increíble! En la unión neuromuscular podemos encontrar 50.000 vesículas. ¡Wow! No se va. Escapa de una imaginación cualquiera, es más, hay que imaginar. Y cada vesícula, para no estar nombrando entonces 10.000, 50.000, 100.000, etc., decimos que cada vesícula tiene un quantum de neurotransmisor. ¿Listo? Le ha dado un nombre específico. Cada vesícula tiene un quantum. Pero veamos, cada quantum contiene entre 1.000 a 10.000 moléculas de un neurotransmisor. 1.000 más o menos el glutamato y 10.000 de la acetilcolina. Interesante. En cada vesícula hay miles de neurotransmisores. Pero ya no, para no estar hablando de miles, entonces decimos que cada vesícula almacena un quantum, es una unidad de referencia de lo que contiene una vesícula respecto al número de transmisores, neurotransmisores. Y dije que tiene además mitocondrias, retículo endoplásmico. Y claro, como una neurona no es ociosa como nosotros, entonces va a tratar de que estas vesículas estén cercanas a los sitios activos, de tal manera que cuando llegue el potencial de acción, ¡brum!, se libere rápidamente. Y otra cifra fabulosa también. Claro, yo necesito rapidez de la información a pesar de haber un retardo sináptico. Entonces vamos a ver que en esta parte, en la membrana del elemento presináptico, existen 500, aproximadamente 500 zonas activas. A ver, multipliquen 500 por 10.000.
No creo que sea 5 millones. Sí. 5 millones, nada más. Nada más. Vean, nada más, oigan. 500 por 10.000. Cuando viene un potencial de acción y ¡brum! Se liberaron 5 millones, oigan, de moléculas de acetilcolina. Tiene un potencial de acción y libera porque era necesario. 5 millones de acetilcolina están nadando en este espacio. Codo con codo, no sé, pues ahí está cada molécula. Pero esa es la importancia de estas cifras. No es simplemente conocerlas, sino ver la magnitud de lo que significa la conexión entre una y otra neurona. Y veamos, 250 quantum se liberan por un potencial de acción en la unión neuromuscular. O sea, viene un potencial de acción, un hito nada más, libera 250 quantum. Entonces, ¿cuántas moléculas de acetilcolina se liberaron? No, pues a ver, 250 por 10.000, 2 millones y medio. 2 millones, un potencial viene, pero bueno, con un potencial yo no voy a hacer nada. Viene una serie de potenciales, listo, 20, 30 potenciales de acción, para que ese músculo se mueva. ¡Qué fabuloso! Esa es la importancia de saber que esta comunicación no es simplemente la comunicación entre el elemento presináptico y postsináptico, no. Lo importante es la magnitud de lo que constituye y de la magnitud de los elementos que integran este proceso de comunicación celular, de comunicación entre dos neuronas. Qué fabuloso es, realmente es fantástica, oigan. Y vemos acá más o menos que cada zona activa, claro, tiene que ir rápido porque se abre la membrana y el neurotransmisor es casi expulsado, ahí, y no va a estar buscando su receptor, no, entonces va a estar casi en oposición al pliegue de unión donde están los receptores, y a eso se llaman crestas, son crestas, estos pliegues son crestas donde se ubican los receptores, y acá también, claro, como se liberan tantos, oigan, tantos neurotransmisores, vean la magnitud. Hay 10.000 receptores por micrómetro cuadrado. ¿Cómo estamos así? 10.000 receptores por micrómetro cuadrado. Magnitudes grandiosas para comprender cómo se va a producir la transmisión de la información. No es entonces que se liberó una molécula de acetilcolina, dio su receptor y se llevó la información. No, eso no va a hacerle cosquillas al elemento postsináptico. Nada, pues oiga. Y necesita un umbral de excitación. Ya saben ustedes, estos receptores van a necesitar alcanzar un umbral de excitación para que se transmita el potencial de acción de la neurona presináptica a la neurona postsináptica. Y finalmente aquí cada receptor tiene esta magnitud, 8,5 nanómetros de diámetro, 10.000 receptores por micra cuadrada, y cada receptor tiene 8,5 nanómetros de diámetro. Ojo, 10.000 receptores por micrómetro y cada receptor 8,5 nanómetros. Micrómetros, nanómetros, diferentes unidades. Bien, esas eran las características más importantes que nosotros debemos tener en mente para, les recuerdo otra vuelta, tener esa magnitud de la conexión entre una y otra neurona. Bien. Hay algunas características importantes y necesarias. Sabemos nosotros que esta es una ley, ¿no es cierto? Prácticamente es una ley. Cuando llega el potencial de acción, o sale potasio o entra sodio, listo, o cloro, para que se produzca el potencial, o hiperpolarizante o hiperpolarizante. Muy bien.
y van a abrir estos canales, y esto va a depender de que para que se abran estos canales es necesario, primero, para ver cómo se generan, va a depender del número total de canales. Sí, si hay muy poca densidad, como por ejemplo existe una enfermedad que es la miastenia gravis, bueno, ahí es una enfermedad autoinmune. Bueno, esos anticuerpos han ido alterando, deformando, disminuyendo el número de canales, y por lo tanto el sujeto, a pesar de tener buena cantidad de acetilcolina, no tiene receptores y por lo tanto está débil. Bien, qué importante entonces tener número total de canales, o que venga una sustancia y bloquee, ya vamos a ver la aplicación. Luego la probabilidad de que un canal esté abierto, qué interesante, o sea, no todos están abiertos, puede haber una alteración en su conformación o la presencia de una sustancia que bloquee la fuerza de movimiento que actúa sobre el ion. El canal abierto depende entonces de la concentración del neurotransmisor sobre el receptor. Bien, tenemos algunos requisitos que hacen que funcione esta unión. Bueno, son requisitos importantes, sí. Mecanismo ahora, ¿cómo funciona? Este es muy bonito, es todo un proceso, por eso es un mecanismo, ¿eh? Es lindo conceptualizarlo. Y les vuelvo a repetir lo que les dije en algún momento, la fisiología empieza a ponerme de fácil, que me tiene que hacer ponerme feliz, ¿sí? Y no triste, sí que marcada, tengo que estudiar neurofisiología, no, oiga, la fisiología es linda, es el fundamento. Y aquí, aunque no crean, si ustedes han seguido la clase, si ustedes han seguido las figuras, han tenido la capacidad de tener una imaginación pero brutal. En su mente han dibujado lo que está allá en la pizarra o en el proyector. Y eso es lo importante, pues oigan, la imaginación es la base, un sueño. Cuando uno sueña, un sueño, voy a construir ese sueño, es fundamental para generar, para crear, para finalmente realizarlo. Si no hay sueños, no tenemos nada. ¿Y cuál es el sueño de ustedes? Aprender y vencer la fisiología de fase, ¿no es cierto? Ese es el sueño que tenemos que tener y para ello nos dedicamos. Bueno, entonces, ¿qué? Después de ese pequeño comercial, vamos a ver que el potencial de acción diseñado aquí con esa figura, el potencial de acción llega y lo primero que hace es despolarizar a estos canales, a los canales de calcio dependientes. Y el calcio ingresa a la célula y mediante unas moléculas atrae a estas vesículas, las vesículas se unen, o sea, se fusionan y luego se rompen. Siguiente paso es contacto con el receptor y el último paso, los últimos pasos es o se metaboliza o se reabsorbe el neurotransmisor. Bien, entonces veamos ahí lo que les he dicho. La despolarización que llega acá, se despolariza, abre los canales de calcio dependientes. Muy bien, punto. El calcio fluye al interior por gradiente de concentración. Recuerden que el calcio siempre está en mayor concentración afuera que adentro. Y tarda 0.2 milisegundos. O sea, vemos aquí otro pequeño retardo. Claro, entre que el calcio dice permiso, voy a hacer esto, aquí, allá. Entonces, el calcio va a atraer y son otros retardos. Aparentemente nada, ¿no es cierto? Pero si sumamos 0.205 más 0.7 y es 1.4. Entonces hay que tener en cuenta 0.2 milisegundos para iniciar la liberación del neurotransmisor. Y cada quantum, o sea, cada vesícula, produce un potencial postsináptico de amplitud fija. Entonces, para producir un potencial local de amplitud fija, ¿cuántas moléculas de acetilcolina necesito?
10.000, ¿no es cierto? Supongo que son 10.000 en cada vesícula, 10.000, para producir un potencial local de amplitud fija. A mayor flujo de calcio, mayor calcio que ingrese, entonces, ¿de qué va a depender de que haya mayor flujo de calcio? Piensen. Probablemente mayor número de potenciales de acción. Mayor número de potenciales de acción que lleguen, mayor calcio que va a ingresar, y a mayor calcio, mayor número de vesículas que se liberen. El potencial postsináptico, aquí estamos hablando no de inhibitorio ni excitatorio, simplemente de un potencial postsináptico, es causado entonces por la liberación aproximadamente de 150 quantums. Wow. Esa cosita, un potencial postsináptico, o sea, inhibitorio o excitatorio, necesita 150 quantums. Y cada potencial de acción que llega libera 1 a 10 quantums en el sistema nervioso central. Es menos exigente que la periferia. Hemos mencionado ya que las vesículas se almacenan cerca de los sitios activos, se liberan por exocitosis, sí, se fusiona y se rompe la membrana. Hemos visto que el calcio favorece la fusión de la vesícula en el sitio activo y la movilización de estos además a los sitios activos. Estas vesículas no están nadando como globitos, sino que están unidas aquí al citoesqueleto por sinapsinas. Y hemos visto ya que cada quantum puede tener eso, no es una repetición de la información. Bien. Otra vuelta. Necesito que comprendamos bien porque es interesante. Una gran parte de la medicación que en la actualidad tenemos, por ejemplo, en epilepsia o en angiasígmicos, han sido diseñados en base al conocimiento de esto, cómo puedo interferir con la transmisión, y han diseñado bloqueadores de calcio, bloqueadores de sodio, bloqueadores de receptores, estimuladores, etc. Entonces, lo primero que debemos saber en este mecanismo de la transmisión sináptica es la síntesis del neurotransmisor y el almacenamiento en vesículas. Bien. Luego, la liberación del neurotransmisor en sus sitios activos. Perfecto. ¿Quién ha promovido esto? La entrada de calcio. Bien. Ahora, el neurotransmisor viaja y tiene que ser reconocido en sus receptores. Muy bonito, el autor acá ha puesto un triángulo y su receptor tiene la forma de triángulo, de tal manera que si tuviéramos acá un cuadrado no encaja. Entonces tiene que ser reconocido por el receptor. Una vez que es reconocido, transmite la información y después de ello este neurotransmisor tiene que ser inactivado, si no todo el tiempo estuviera produciendo eso, ¿no es cierto? Entonces se desprende y es inactivado mediante una metabolización o la recaptación íntegra del neurotransmisor. Dos posibilidades: o se desintegra por la presencia de una enzima que lo metaboliza, o es recapturado por canales específicos que se llaman canales de recaptura. Y ahí se utiliza, por ejemplo, increíbles, las sustancias que promueven la recaptura de la serotonina, por ejemplo, en la depresión. Un ejemplo de cómo es importante ese mecanismo. Bien, y acá ahora le vamos a poner un nombre apropiado o propio. Recuerden ustedes, si el receptor es excitatorio, ¿eso significa qué? ¿Qué significa? Iónicamente o de acuerdo al movimiento de iones. Si el receptor es excitatorio, ¿qué está promoviendo? ¿Sí? ¿Y cómo? ¿Qué movimiento iónico? Muy bien, gracias. Más fuerte, a ver, no sea tímido.
mediante la entrada masiva de ion sodio. Perfecto, entonces si el receptor excitatorio es excitatorio, es decir, entrada masiva de sodio, induce, ahora le ponemos un apellido más específico, induce a la formación del potencial postsináptico excitatorio. Es importante para nosotros porque no, ojo, es el receptor quien define si es excitatorio o inhibitorio. No es el neurotransmisor. Entonces eso me lleva a posiblemente deducir que el neurotransmisor puede ser excitatorio o inhibitorio. Sí, claro, porque va a depender sobre qué receptor estás recayendo. Muy bien. Y ya sabemos, si el potencial de acción que ha llegado acá ha liberado, y este potencial de acción que liberó el neurotransmisor recae por receptores que o inducen la entrada de cloro o salida de potasio, lo que se genera es un potencial postsináptico inhibitorio. Entonces, no siempre la información va a llegar al otro lugar. No, se va a frenar. Y es importante, porque hay momentos en los cuales yo necesito, por ejemplo, dormir y necesito inhibir algunos receptores. Si no, podría estuviera con mis ojos abiertos en los ratillos, y no puede ser eso. Es importante entonces que nosotros comprendamos que en esta transmisión sináptica nosotros tenemos la posibilidad de que el potencial se transmita si se ha generado un potencial postsináptico excitatorio, o no se transmita si se ha generado un potencial postsináptico inhibitorio. ¿Correcto? Espero que estén comprendiendo. Hay formas. Por ejemplo, habíamos visto hasta ahora los receptores iónicos, pero este es un receptor más complejo. Qué interesante. Es más complejo, ya no es un receptor iónico, no, está haciendo otras cosas. Ha llegado aquí un neurotransmisor que es ahora un receptor diferente, no es iónico, sino se llama un receptor metabotrópico. Metabotrópico porque es un receptor que va a inducir otra serie de respuestas y está en relación a una proteína que se llama G, el receptor más unido a una proteína G. Esta proteína G, como vemos, tiene 3 unidades: alfa, beta y gamma. Cuando llega el neurotransmisor, escinde, separa a estas moléculas y permite que la alfa migre para tomar contacto con esta sustancia que es la fosfolipasa C, un segundo mensajero. Primer mensajero el neurotransmisor y segundo mensajero esta molécula. Segundo mensajero que ahora es más complicado parece. No, oigan, este segundo mensajero transforma al PIP2 en IP3, en inositol trifosfato. Fosfoinositol difosfato es transformado por esta fosfolipasa C, es una enzima que va a transformar al fosfoinositol difosfato en inositol trifosfato, más el diacilglicerol. ¿Listo? Ha formado 2 sustancias. Y esta, el diacilglicerol, actúa sobre la proteína sinasa C, y esta proteína sinasa entonces va a ser multiplicadora de respuestas. Va a formar 100 proteínas, etc. Y además puede inducir a otro segundo mensajero, que es el calcio que está en el retículo endoplásmico. Pero bueno, vamos a ver luego esto con mayor amplitud. Pero quiero que comprendan esta parte, en esas respuestas que nosotros tenemos. Los receptores pueden ser tan simples como los receptores iónicos, que toman contacto el neurotransmisor con su receptor y permiten la entrada o salida de sodio, cloro o potasio, ¿no es cierto? Bien. Pero además, había habido otro tipo de
receptores que se llaman metabotrópicos, siendo más complejos y que tienen otra forma de actuar. Bueno, aquí hemos visto una forma de respuesta, y su forma de respuesta es que cuando el neurotransmisor toma en contacto con el receptor, induce a la respuesta del segundo mensajero, y el segundo mensajero es un amplificador de la respuesta. Esa es la parte importante, ¿de acuerdo? Bien, sigamos. Es bonito, oiga, entonces, segundo mensajero tenemos aquí la fosfolipasa C. Hay otro más importante, el AMP cíclico es el más difundido, o el GMP cíclico, o el calcio. Son segundos mensajeros. El primer mensajero es la hormona o el neurotransmisor. ¿Está claro? Y aquí aclaramos más. Vean ustedes, arriba tenemos el receptor de canal iónico, donde el contacto del neurotransmisor con el receptor abre el canal y permite el paso del neurotransmisor, de la sustancia, del ion. En este caso, abajo, un receptor metabotrópico, proteína G dependiente, donde podemos ver el sistema de la adenilciclasa o segundo mensajero. En el primero, me grabaré esto, me puedo grabar. En el primero, en el canal iónico, la acetilcolina, el GABA, la glicina, el glutamato. 4 neurotransmisores. En el sistema de la adenilciclasa o metabotrópico, tengo a la noradrenalina, a la adrenalina, serotonina, dopamina y los neuropéptidos. Interesante. Ya veo una diferencia entonces de funcionamiento. Y abajo en entonces, lo que habíamos explicado anteriormente, proteína G dependiente, se libera siempre cecin de la unión alfa, va a ir sobre una proteína efectora que habíamos mencionado anteriormente, que era ¿cuál? La fosfolipasa C, y esta va a inducir una respuesta de apertura o no del ion que corresponde. Indirecto, directo e indirecto. Pucha, no se compliquen, es muy sencillo. Y acá les decía que increíble. Miren cómo ha evolucionado. Los pacientes epilépticos tenían alguna vez solamente un medicamento, el fenobarbital. Luego apareció otro, la fenitoína. Y de pronto hubo un increíble avance en la elaboración de estos medicamentos. Y podemos ver, por ejemplo, miren, a ver, estas sustancias, fenitoína, carbamazepina, etcétera, la motrigina, ¿dónde están actuando? Son bloqueadores de canal sodio. ¡Wow! Entonces van a impedir que el potencial de acción llegue al elemento presináptico. Están bloqueando la transmisión sináptica. Bien, primer punto. Veamos, ¿hay otros? Sí. Este otro, la zetigabina, está bloqueando al canal potasio. Entonces, si bloquea el canal potasio, ¿qué está haciendo? Pero es fácil, está hiperpolarizando las células, no sean malos. Respondan, por favor. ¿Ya lo hemos estudiado o no? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Solo pensar. Hagan funcionar sus dos neuronas rojas, oigan, entre el hemisferio derecho e izquierdo, nada más necesito dos, que se comuniquen. No las, ¿cuántas decía García Linera? No sé cuántas tenía, pero tenía poquitas. Bien, entonces vean, tenemos esto. Este es bien especial, este es un mecanismo que se descubrió luego. Estas dos sustancias, gabapentina, pregabalina, bloquean específicamente, miren qué interesante, dos subunidades, alfa y gamma, del canal de calcio. Entonces, si bloquea el calcio, ¿qué hay? No hay transmisión sináptica, no se va a despolarizar, no va a producir la migración. Bien, luego será todo. No, oigan, aquí había estos que la tiagabina inhibe
a esta enzima formadora del GABA, por lo tanto no vamos a formar GABA. Bien, luego, este otro, bueno, esta es una molécula muy especial de metilacetato, sobre esta molécula que se llama así SB2A, nada más, no es que tenga otro nombre, entonces está impidiendo que el neurotransmisor se almacene en la vesícula. Y a nivel del elemento postsináptico, el diazepam, por ejemplo, el diazepam, clonazepam, alprazolam, etc., están bloqueando al GABA. Y estas otras que son de más alta, es decir, producción, perampanel, zetigabina, etosuximida, esta es bien antigua, oiga, es una de las más antiguas y tiene una especificidad. Bueno, son bloqueadores del canal de calcio para que no ingrese súper bien el elemento postsináptico. ¡Qué increíble! ¿Eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18 medicamentos. Solamente miren dónde están, en la transmisión sináptica. Una gran ayuda para esos pacientes epilépticos. Antes tenían un ITA, tenían dos, ya les dije, la fenitoína, los barbitúricos, luego vinieron los otros. Y a la izquierda tenemos otro, muy diferente, oigan. Tenemos entonces sustancias que van a interferir sobre el potencial cardíaco, produciendo un alargamiento, un retardo, una mayor repolarización, y tenemos entonces estos que son bloqueadores del canal de sodio, como la quinidina, la lidocaína que han escuchado alguna vez, bloqueadores de los canales de sodio también. Estos son bloqueadores de los canales de sodio que podemos interferir y producir, sobre todo en las arritmias, podemos utilizar estos medicamentos. Bueno, esa es la utilidad de conocer dónde está actuando una sustancia. Ustedes van a estudiar farmacología, pero no se aprendan de memoria, aprendan, oigan, lógicamente, vean, y hemos visto nosotros ahora cómo actúan estos medicamentos. Por lo menos es una información muy útil que van a utilizar en el futuro. Fabuloso es esto, ¿eh? Pero nos vamos a complicar, vamos a ver mañana esto. Ya estamos cansados y esto es bien bonito, ¿eh? Es lindo esta parte para comprender un poco más, ¿de acuerdo? Entonces nos vemos mañana, jóvenes. Espero que hayan aprendido, pero os veo como que sus sinapsis han sido bloqueadas, oiga, y no les llegó nada.